Hola, bienvenidos a la séptima parte de nuestro curso sobre educación sindical. En esta ocasión vamos a tratar un tema relativo a la permanencia en la Universidad Autónoma de Zacatecas y cuáles son las cláusulas que nos garantizan esa permanencia. Como ya lo he mencionado, es bueno tener en mente el siguiente modelo. Esta línea, como ya lo he dicho una y otra vez, es la vida del universitario, triste vida del universitario. Aquí ingresa, aquí sale y aquí está peleando siempre por mantener la permanencia. ¿Qué le garantiza esa permanencia? ¿Qué debemos buscar en el contrato cuando hablamos de permanencia? ¿Qué quiere decir permanencia? Muchos permanecen y de todos modos se sienten reagobiados. Es que hay que entender lo siguiente. Una cosa es ingresar, otra cosa es permanecer y hay varias maneras de permanecer. Se puede permanecer a través de varios reingresos constantes a la universidad mientras sea tiempo determinado. Eso ya lo vimos en la sesión previa. Hoy quiero hablar de lo que quiere decir estrictamente la palabra permanencia, que es la basificación. En el contrato, ¿dónde podemos encontrar lo que nos interesa al respecto? Hay tres cláusulas clave: la 41, la 91 y la 122. Y las vamos a ir analizando una por una para ver y tratar de entender qué quiere decir eso del derecho de basificación. Miren, cuando uno establece una cláusula en el contrato, si la cláusula es económica, se debe de buscar un financiamiento para ello. Si la cláusula es no solamente económica, sino que además norma una conducta, se debe de generar los incentivos para que las personas realmente acaten la disposición. Uno de los problemas más interesantes del derecho es precisamente el que la ley no se acata. Ustedes pueden leer este libro, que se los voy a recomendar de una vez, Una república fundada en creencias, de un hindú. Aquí se ve el nombre, Kaushik Basu, Una república fundada en creencias. El tema del libro es precisamente la violación de la ley. ¿Por qué se viola la ley? La ley se viola porque hay incentivos para violarla, porque de manera natural la gente actúa de acuerdo a una cierta racionalidad, y esa racionalidad, aunque no sea económica, no siempre sea económica, en ocasiones puede expresarse en términos económicos, y eso es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué quiere decir entonces permanencia en la universidad? Pues basificación. Y ya les dije cuáles son los fundamentos legales de esta supuesta idea de permanencia. Son los artículos 41, 91 y 122, que los vamos a leer. Había comenzado citando a Basu porque se viola muy constantemente el contrato y nos gustaría saber por qué. Pero para saber por qué se viola es también necesario saber cómo se diseñan los contratos. Algunos contratos, algunas leyes se diseñan prácticamente para que se violen, para que no se cumplan. A veces por perversión directa del legislador y en ocasiones, las más de las veces, por pura y mera ignorancia. Hay un modelo, que es el modelo que combate este señor aquí. Él le llama el modelo neoclásico del análisis económico del derecho. Yo voy a utilizar las palabras que utilicé en aquel video sobre Michel Foucault, a ver si lo buscan y lo ven, para que quede más claro lo que voy a decir. Yo le voy a decir simple y sencillamente el resquebrajamiento del modelo jurídico normativo. El modelo jurídico normativo consiste en establecer leyes y creer que la gente las va a seguir simplemente porque el Estado las mandata. El modelo jurídico normativo establece coerción para que sean acatadas sus leyes. Si alguien las viola, pues es multado, es decir, se establece un castigo. Pero todos sabemos que en ocasiones esas leyes se pueden violar a pesar del castigo si uno está seguro de que va a haber impunidad o de que la ganancia va a ser superior a cualquier multa o cualquier castigo. Entonces, por eso se necesita ciencia, se necesita conocimiento para poder establecer las reglas, las normas, porque de otro modo lo único que vamos a generar es confusión y vamos a establecer simple y sencillamente normas que nadie va a seguir. Y ahí estamos. Diseñadores que no sabían nada de ciencia, que estaban viviendo del modelo jurídico normativo, que no se habían dado cuenta que eso ya había cambiado, que el mundo real no se norma desde el sofá, el mundo real se norma desde la investigación empírica. Necesitamos saber cómo son incentivados los seres humanos a actuar.
Y una vez que sabemos eso, y eso se logra a través de estadísticas, encuestas, modelos formales, podemos diseñar leyes mejores, porque de otro modo vamos a estar siempre sujetos a la corrupción y a los incentivos perversos, cosa en la que estamos en la UAS. Pero bien, pasemos a nuestro tema fundamental, que es el de la basificación, y vamos a ir entreverándolo con esto que he estado diciendo, que es muy importante y que deben tenerlo presente. El diseño de las leyes requiere ciencia. Nuestro sindicalismo debe de ser científico. Ya basta del sindicalismo chocarrero y vudú, que nada sabe y que se dedica única y exclusivamente a sus peleas políticas. Como no sabe otra cosa más que la ambición desmedida por un poder minúsculo, pues ni siquiera estudian. Se dedican a buscar estar en el sofá ganando algo sin hacer nada. Bien, entonces nosotros no queremos eso. Nosotros sí queremos sacar las cosas adelante y mejorar a las personas agremiadas al Espaguas. Vamos a hablar pues de la basificación. Miren, el artículo 41, que en este contrato del 2018-2019 es la cláusula 41, nos dice lo siguiente. Es la cláusula 41, fracción 1. Está en el capítulo 5 de los derechos del personal académico, que deberían leerlo para saber cuáles son algunos de sus derechos. Y les voy a decir algo de una vez. Miren, todo derecho que se establece en el contrato necesita una reglamentación para que pueda ser ejercido. No basta decir tienes derecho a basificarte. Se deben de establecer los mecanismos para acceder a esa basificación. Es decir, se debe de volver operatoria la cláusula. Si yo digo, tienes derecho a basificarte, pero no establezco las condiciones, los tiempos, los medios, los dineros, los costos, entonces no estoy diciendo nada, estoy estableciendo una cláusula que no se va a cumplir o que se va a cumplir mal. Para algunos sí, para otros no, es decir, estoy estableciendo un sistema de injusticias, simple y sencillamente por ignorancia, no por perversión. Muchos quisieran que se les llamara perversos, para al menos fingir que son inteligentes. No, son ignorantes, hacen las cosas sin pensar. Por eso el contrato está tan mal hecho. Pero bueno, vamos a esta cláusula y vamos a ver cuáles son sus fundamentos económicos, etcétera, todo lo que he estado platicando. Dice así, cláusula 41, fracción 1, la universidad reconoce como derechos fundamentales el de la seguridad en el empleo y el de realizar un trabajo académico con la más amplia libertad de cátedra. Ya no vuelve a mencionar eso, pero esto es fundamental. Se reconoce la seguridad en el empleo. Yo creo que a la mayoría de los universitarios no les importa para nada el derecho a la libertad de cátedra. Están contentos con que alguien les diga, ve este libro y ya. No veo peleas por eso. Veo peleas por la basificación. Quisiera ver más peleas por el derecho a la libertad de cátedra, a dar en clase lo que uno cree que debe de dar desde la perspectiva teórica que uno tiene. Los profesores tienen mucho que aportar, creo yo, pero deben de ejercer ese derecho de la libertad de cátedra, no simplemente repetir un libro mal hecho que alguien puso por allí, algún comité que no tenía ni idea. La libertad de cátedra es nuestro derecho inalienable y lamentablemente no nos peleamos por él, pero sí por el de la permanencia en el empleo. ¿Para qué queremos un empleo como ser profesor si no vamos a ejercer más que lo que alguien nos dice? Vamos a repetir como loros algo, pero bueno, así está el mundo, yo no lo puedo cambiar. Bien, ese es el 41. Es un derecho fundamental el de la seguridad en el empleo. ¿Y qué quiere decir eso? Seguridad en el empleo, ¿cómo lo traducen? Base. Pero ¿cómo se basifica a la gente? No nos lo dice. Lo único que nos garantiza es que la universidad va a establecer la seguridad en el empleo. ¿Cómo? Bueno, esperemos que nos lo digan otras cláusulas. Miren, vamos directamente a la 91. La universidad y el sindicato convienen en planificar y desarrollar una política tendiente, dice aquí, a profesionalizar la enseñanza universitaria. Esta política, entre otros aspectos, consistirá en el progresivo y sistemático otorgamiento de plazas para profesores, investigadores, técnicos académicos, ayudantes y demás personal académico de medio tiempo y tiempo completo según el caso, al personal académico que reúna los requisitos contenidos en este contrato. Bien, se reconoce el derecho a la seguridad en el empleo. Se obliga a la universidad y el sindicato a planificar una política de lo que ellos llaman profesionalización y que ellos entienden que es basificar a la gente y que se van a otorgar plazas para profesores, plazas de medio tiempo y tiempo completo. Eso dice el artículo. Y vamos finalmente al último, el que va a causar más controversia, el 122, que es el último del contrato. ¿Sí sabían que tiene 122 cláusulas?
y 48 transitorias, de las que voy a hablar en otra ocasión y que voy a demostrar que precisamente el contrato es no solamente está mal hecho, sino que es patentemente contradictorio consigo mismo y que si se aplica sistemáticamente muchas de esas cláusulas ya deberían estar fuera del contrato porque son violatorias del mismo contrato. Pero bueno, eso será para la siguiente, te los prometo, la siguiente vamos a hablar de eso. Bien, entonces, cláusula 122. Hay una cláusula, hay que poner esto en perspectiva, la cláusula 122. Hay una cláusula en la Ley Federal del Trabajo, que me parece que es la 161, sí es la 161, aquí la tengo anotada para no olvidarme. Es la 161 de la Ley Federal del Trabajo, en la que se establece que pasados los 20 años, cuando tenga un trabajador 20 años un día, ya pasaron los 20 años, ya no va a poder ser removido de su empleo excepto por las causales que establece el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que son las causales de rescisión. En el contrato colectivo de trabajo, hay que recordarlo, el contrato colectivo de trabajo mejora a la Ley Federal del Trabajo y no son las mismas causales. Y de hecho, al mejorarlo en el contrato colectivo de trabajo, ese periodo de 20 años se baja a 10. En la universidad, después de 10 años, ya no se puede despedir a un profesor a menos que incurran las causales de rescisión. Eso es lo que significa particularmente grave. No está a la interpretación. Ahí dice cuál es lo que se entiende por gravedad y en el caso de la universidad, pues no establece lo mismo que la Ley Federal del Trabajo y para nosotros se aplica porque mejora la Ley Federal del Trabajo. Recuérdenlo, compañeritos, recuérdenlo, porque si no les mienten. Bien, miren, vamos a leer el 122, que va a causar conmoción en muchos de ustedes. De igual manera, cuando la relación de trabajo tenga más de 10 años, eso es a lo que me refiero cuando digo que mejora la Ley Federal del Trabajo, solo podrán ser despedidos cuando las causas sean particularmente graves o hagan materialmente imposible su continuación por reincidir con tales causas sin menoscabo de que le puedan aplicar las sanciones administrativas y las correctivas disciplinarias que se determinen en el Reglamento Interior de Trabajo. En todo caso, se respetará su antigüedad y los derechos que de ella deriven. Si hubiera un Reglamento Interior de Trabajo que no lo hay, ahí se establecerían cuáles son las sanciones por esas. También se establecerían cuáles son las causas graves de rescisión después de 10 años. Ahora bien, aquí en la cláusula 122 dice, después de 10 años ya no podrá ser despedido el profesor, lo reitero. Cuando la relación de trabajo tenga más de 10 años, solo podrán ser despedidos cuando las causas sean particularmente graves. Y esas causas se establecen en el Reglamento Interior de Trabajo, que no existe. Por lo tanto, se aplican las que vienen aquí, y aquí nada más vienen dos, que son que falte a su trabajo 3 días consecutivos o que no cumpla sus programas. Solamente esas dos, no hay más. Así es que mientras no haya Reglamento Interior de Trabajo se aplican esas. Recuérdenlo, compañeritos. Después de 10 años ya no los pueden separar del empleo a menos que incurran en causas particularmente graves. ¿Pero qué significa? A ver, vamos haciendo una visión conjunta de estas 3 cláusulas que son las que tienen que ver con la permanencia. La cláusula 41, la universidad reconoce como derecho que la gente debe de tener seguridad en el empleo. Lo dice aquí, seguridad en el empleo. La universidad planificará con el sindicato el otorgamiento de plazas. ¿Qué quiere decir planificar? A ver, compañeros, planificar. Planificar significa que haya el recurso suficiente para otorgar esas plazas. ¿Lo existe en la universidad? Bien, miren, de acuerdo a los datos que da la rectoría, que no tenemos por qué creerle, pero son los datos que da, el 95% del presupuesto se va en el gasto de salarios y prestaciones. De hecho, se vaya el 95% indica que hay un déficit para pagar esos salarios y prestaciones. ¿Por qué? Porque la rectoría reconoce que siempre hay un déficit de más del 15% del salario, del presupuesto ordinario. Por lo tanto, mucho de lo que se paga de sueldos y salarios es deficitario, o sea, es deuda. Por lo tanto, si creemos esos datos, pues la universidad no tiene para basificar. De hecho, firmó con la SEP un convenio en el que establece que no va a reconocer durante un tiempo un cierto número de plazas de personal que se haya muerto, que se haya jubilado, que haya sido rescindido.
esas plazas no las va a reconocer, lo estableció en un convenio. ¿Por qué? Porque con eso va a pretender reducir ese déficit en lo que se refiere al capítulo y concepto de sueldos y prestaciones, para bajarlo. Si no hace eso, la deuda va a crecer constantemente. ¿Por qué? Porque quien se jubila se le sigue pagando pues prácticamente todo su salario. ¿Por qué? Porque si bien el ISSSTE absorbe una parte, por ejemplo, la prima de antigüedad no la absorbe el ISSSTE. Y ese es prácticamente otro salario que se le va a otorgar al profesor. Entonces, pagaría doble la universidad, no estaría bajando el déficit si reconociera esas plazas, estaría incrementándolo. Por lo tanto, en una planificación conjunta, si las autoridades de verdad creen en sus cálculos y no nos están mintiendo, pues no tendrían por qué aceptar que hay plazas disponibles. Más bien no hay plazas disponibles. La gente está condenada a mantenerse en la situación extraordinaria. Por eso digo, la universidad está en una situación extraordinaria porque no tiene dinero. Por eso contrata tiempos determinados. La situación es extraordinaria. No hay para cuando tenga dinero, pero bueno. Bien, ese es el otro. Y finalmente viene lo que nos va a salvar, compañeros. Todos los otros requieren de dinero, compañeros. Requieren plazas de medio tiempo y etcétera, etcétera. La cláusula 122, cuando nos dice que después de 10 años ya no se puede correr a una persona, ya no se le puede rescindir, a menos que cometa exabruptos muy graves, abre la puerta de la basificación. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el significado operativo, el significado jurídico, la impronta legal que debe de tener esa cláusula? Cuando se dice después de 10 años ya no te puedo rescindir, lo que está diciendo es que después de 10 años ya eres un trabajador permanente, contratado de manera permanente, y eso significa que debes de ser basificado. Y por eso debe luchar el sindicato. No el sindicato chocarrero que tenemos ahora, que se la pasa diciendo que eso no está en el contrato. Se llama procedimiento de regularización y ya se ha implementado en la universidad. Obviamente, las luchas políticas, la gente que dice es que eso se va a instrumentar por el grupo hegemónico para instrumentar a los profesores. Pues eso lo dicen los que están en la lucha contra ese grupo hegemónico, pero los profesores deben de exigir ese derecho que está establecido en el contrato. ¿Cuál es ese derecho? ¿En qué consiste? ¿Cómo se ejerce? Ese derecho es, después de 10 años tú ya, patrón, no puedes rescindirme. Por lo tanto, significa que estoy contratado por tiempo indeterminado. Y eso significa que ya tengo la base. ¿Cómo se debe de establecer esa mecánica, ese procedimiento? Se dice, es que va a violar derechos. ¿Cuáles derechos? ¿Cuáles derechos? Si no hay dinero para basificar plazas, ¿cuáles derechos? ¿Derechos de quién? ¿De quién? Si no hay derechos, los derechos necesitan y se establecen condiciones. Por eso les platiqué al principio lo de ese libro de Basu. Si de acuerdo al contrato debe de haber plazas y las plazas cuestan. Eso es lo que establece la dificultad con esa cláusula. La 122 no establece que deba haber un techo presupuestal. Solamente por el transcurrir del tiempo ya no se le va a despedir al profesor. Se deben de establecer requisitos y el sindicato sistemáticamente se ha negado porque es chocarrero, porque no es científico, porque no está preocupado por la gente, sino por la política. Sus dirigentes están preocupados por llegar a algún puesto, por ponerle el pie a otro, por debilitar a un grupo, por incrementar el suyo. Si ven que se establece una política, ellos quieren salir como los que la hicieron y, oh, yo la hice, tú me debes. No, 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 no. Esa es una tontería, es una lógica perversa que nos está destruyendo a todos y debemos oponernos a ella. Eso es lo que establece esa regla y no establece, y sobre todo eso deben de tenerlo perfectamente claro, no establece dinero, no establece que haya dinero. Cuando se habla de plazas de medio tiempo y tiempo completo, siempre está el candado, siempre está el problema de que se necesita dinero. En este caso no. ¿Cuál es la mecánica que debería de operar en este tipo de cláusulas como la 122? La comisión mixta, que es la mixta de admisión, adscripción y promoción, que es donde están representados paritariamente el patrón y el sindicato, debe de establecer el reglamento operativo de esa cláusula 122. ¿Qué requisitos debe de cumplir un profesor que ha llegado a los 10 años? Los requisitos más sencillos son haber ejercido durante esos 10 años de manera ininterrumpida alguna materia.
Por supuesto, si está contratado como tiempo determinado, no pueden haber pasado 10 años de emergencia, pues es que la situación extraordinaria ya se normalizó. Pues bueno, pero así está la UAS, está en emergencia constante. El 122, pues, establece eso. Si alguien ya llegó a los 10 años, no puede ser corrido. Tiene derecho a basificarse, derecho a basificarse. ¿Cómo se debe de operar ese derecho? ¿Cómo se le debe dar viabilidad? Ya dije cuál es el órgano, la Comisión Mixta de Admisión, Inscripción y Promoción. Segundo, ¿cuáles deben ser los requisitos? Si alguien durante 10 años ya ejerció una materia, si alguien durante 10 años ya dio endocrinología 1, pues es obvio que no va a violar el derecho de nadie. Y segundo, no va a violar el derecho de nadie mientras no salgan esas plazas reconocidas y con presupuesto. Porque siempre se dice, no, es que ahí están 100 muertos en la UAS y por lo tanto 100 plazas. No. Si no hay dinero, acuérdense, esos son siempre los candados, el techo presupuestal. Y además ya lo firmó con la SEP. Si de verdad la rectoría está pensando en esa racionalidad económica, pues no los debería de sacar. No que lo diga yo, ellos lo firmaron. Yo simplemente leo lo que ellos dicen. Le dijeron a la SEP que van a desaparecer tantas y cuantas plazas. Pues bueno, significa que no hay dinero y que con eso van a reducir el déficit. Si no lo hacen, yo entiendo que están agravando el problema. Ellos sabrán si lo agravan. Si quieren sacarlas, que las saquen. Yo no me opongo, ni nadie debería oponerse a que saquen eso. Pero también identificar por el 122. El 122 garantiza eso y ahí no hay candados de techo presupuestal ni de nada. Si un profesor ya estuvo 10 años ejerciéndola, debe de quedar basificado tal cual ya ha pasado en esta universidad. Y los que digan que no está en el contrato no saben, pero van y gritan que no se hagan estas cosas. ¿Por qué? Porque tienen un objetivo político o no saben, son ignorantes, tan sencillo. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.